En el siguiente video explicaremos un problema donde se combina la primera ley de Newton con la fuerza eléctrica. El problema dice lo siguiente: se tienen dos masas de 3 kilogramos cada una suspendidas de cuerdas de longitud de 50 centímetros. Cada una de las masas idénticas tiene una carga más Q, provocándole una fuerza eléctrica repulsiva que la separa a una distancia de 80 centímetros. Bien, nos piden calcular la tensión en las cuerdas. Inciso B, la magnitud de la fuerza eléctrica entre las dos cargas, tomar el valor de la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado y el valor de las cargas. Para este problema entonces tenemos que visualizar el esquema que nos da el ejercicio, donde dice que tenemos dos masas que son de forma esférica de 3 kilogramos cada una. Entonces quiere decir que la masa de cada una de estas esferas es de 3 kilogramos. Están suspendidas por cuerdas que tienen una longitud de 50 centímetros. Entonces ya nos están dando la longitud de las cuerdas. Y nos dice que cada una de las masas tiene una carga más Q. Bien, entonces tenemos una carga, cada una de estas esferas tiene una carga Q que no nos dan el valor, pero sí nos dicen que como son de signo igual, hay una fuerza eléctrica repulsiva que ocurre, que provoca que estas dos cuerdas que están, estas dos masas que están atadas a estas cuerdas, se separen entre ellas, teniendo una distancia de 80 centímetros. Y luego las masas se encuentran en reposo debido a la fuerza repulsiva que las mantiene separadas. Bien, vamos entonces a hacer un diagrama de cuerpo libre para poder encontrar estas tres interrogantes, darle solución a estas tres interrogantes que nos están consultando el problema. Bien, primero vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en una de las esferas, porque por simetría sabemos que va a ocurrir lo mismo en la otra esfera. Colocamos esta esfera, hacemos aquí un diagrama de cuerpo libre ubicado en el centro de la esfera. Vamos a tomar la esfera derecha. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, vamos a encontrar las fuerzas que están interactuando sobre esta esfera de masa M. Por lo tanto, vamos a ver que primero tenemos el peso, que es producto de la masa por la gravedad. Luego tenemos la fuerza eléctrica que viene hacia la derecha, producida por la otra carga. Aquí hay una fuerza de repulsión entre las dos cargas debido a la primera ley de la electrostática. Y en esta cuerda entonces, como hay estas cuerdas, estas dos masas se encuentran separadas por esa fuerza eléctrica, entonces esta cuerda también experimenta una tensión a la que le vamos a llamar T. Pero como esa tensión tiene un ángulo de inclinación, vemos que este es el ángulo de inclinación con respecto al punto de origen de las cuerdas. Entonces, por traslación de ángulo, sabemos que este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá. Es decir, nosotros trazamos aquí un diagrama de cuerpo libre y por traslación de ángulo sabemos que este ángulo de aquí es igual a este ángulo que aparece en esta posición. No en esta posición, sino que en esta posición que estamos viendo. Ustedes pueden ver el tema de traslación de ángulo, el video de traslación de ángulo que yo les envié en su momento, para que puedan observar cuándo trasladar un ángulo y en qué momento. Por lo tanto, este ángulo de aquí, vamos a decir que esta tensión tiene dos componentes: una componente en X, que es la que tenemos aquí paralela al eje horizontal, y una componente en Y que tenemos aquí paralela al eje vertical, pero tenemos que ver la posición del ángulo. Si nosotros vemos el ángulo está aquí, por lo tanto T de X se convierte en nuestro cateto opuesto y T de Y se convierte en nuestro cateto adyacente, porque el ángulo está adyacente a T de Y. Por lo tanto, T de X va a tener un valor de T multiplicado por el seno del ángulo, y T de Y lo vamos a encontrar multiplicando la tensión por el coseno del ángulo. Entonces, no olvidar eso, que el ángulo define el cateto de el triángulo rectángulo que se forma acá. Como T de X está opuesto al ángulo, entonces T de X es igual a T multiplicado por el seno del ángulo.
Y T de Y, por ser el cateto adyacente al ángulo, entonces T de Y es T coseno del ángulo. Bien, una vez que hemos ya identificado o elaborado nuestro diagrama de cuerpo libre, empezamos a aplicar la primera ley de Newton. Como estas dos esferas se encuentran en equilibrio y separadas a una distancia de 80 centímetros, entonces, y ya no se siguen moviendo, sino que esa fuerza electrostática las mantiene separadas y en equilibrio, entonces vamos a aplicar la primera ley de Newton. Para el eje X, vamos a decir que la sumatoria de la fuerza en el eje X es igual a 0. Miremos cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X. Bien, tenemos la fuerza eléctrica que va para la derecha, por lo tanto la vamos a considerar positivo, menos la tensión en X que vemos que está en el eje X negativo. Entonces esta tensión en X, que es paralela al eje X negativo, entonces lleva signo negativo. Fuerza eléctrica menos la tensión en X es igual a 0 por la primera ley de Newton. Por lo tanto, la fuerza eléctrica va a ser igual a la tensión en X. Esta tensión en X está con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Y sabemos también que la tensión en X es igual a T por el seno del ángulo. Por lo tanto, nos queda que la fuerza eléctrica es igual a T seno del ángulo. Luego vemos la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Vemos que las fuerzas que actúan en el eje Y es la componente en Y de la tensión, que le llamamos T de Y, menos el peso, que es masa por gravedad, y eso es igual a 0. Como ya no hay más fuerzas que actúan, entonces eso es igual a 0. Por lo tanto, T de Y va a ser igual a la masa por la gravedad. Pero ¿quién es T de Y? T de Y es T coseno del ángulo. Entonces colocamos T coseno del ángulo es igual a la masa por la gravedad. Si nosotros despejamos para la tensión va a ser igual a la masa por gravedad dividida entre el coseno del ángulo. Bien, hasta el momento no podemos encontrar ni la tensión en las cuerdas ni la magnitud de la fuerza eléctrica entre las dos cargas, debido a que en esta fórmula no conocemos la tensión, el valor de la tensión, y en esta fórmula no conocemos el valor del ángulo. Entonces vamos a encontrar ese valor de ese ángulo para poder encontrar la tensión y posteriormente encontrar la fuerza eléctrica. Analicemos esta cuerda que tiene una longitud de 50 centímetros, que es esto que está acá. Si trazamos una línea horizontal aquí, formamos una línea vertical con esta línea que pasa por el centro, que es una línea imaginaria. Entonces formamos un triángulo rectángulo, donde esta longitud es de 50 centímetros. Sabemos que la distancia de separación entre las esferas es de 80 centímetros. Entonces la mitad entonces nos va a dar 40 centímetros, que es lo que estamos colocando aquí. Si ya vemos este triángulo rectángulo donde la hipotenusa mide 50 centímetros y uno de sus catetos mide 40 centímetros, ya sabemos nosotros que este es uno de los triángulos notables, el triángulo notable de 5, 4, 3, donde sabemos que si este lado mide 50 centímetros y este mide 40 centímetros, por lo tanto este lado va a medir 30 centímetros. Y si no, ustedes para encontrar este lado, entonces aplican el teorema de Pitágoras. Si no recuerdan los triángulos notables, aplican teorema de Pitágoras conociendo este lado, la hipotenusa, 50 grados centígrados, y conociendo uno de sus catetos, y van a ver que el resultado del otro cateto es de 30 centímetros. Bien, pero ya un estudiante que maneja triángulos notables ya sabe que si la hipotenusa mide 50 centímetros y uno de sus catetos mide 40, el otro mide 30. Y también sabe que ese triángulo notable es un ángulo que mide 53 y 37 grados. ¿Cuál es el de 53 grados? El opuesto al mayor de estos catetos opuestos, que es el de 40 centímetros. Entonces aquí iría 53 grados. Y el de menor, el ángulo opuesto al lado del menor valor, este cateto, entonces va a ser de 37 grados. Bien, entonces podemos deducir nosotros que este ángulo que está aquí, que es el de en esta posición que tenemos aquí, que no lo he colocado, pero porque estamos haciendo el razonamiento, entonces este ángulo, como representa el cateto de mayor longitud, es el de 53 grados. Si ustedes no recuerdan los triángulos notables, les repito, pueden hacer los cálculos utilizando las funciones trigonométricas con las que hemos venido trabajando. Pero sí es importante que ya vayan manejando también los triángulos notables. Entonces sabemos que este ángulo es de 37 grados.
Bien, si ya sabemos que ese ángulo que está aquí es de 53 y este ángulo es de 37 grados, entonces podemos empezar a utilizar esta fórmula que dice que la tensión es igual a la masa por la gravedad dividida entre el coseno del ángulo. Si ya sabemos que el ángulo de referencia de nosotros, que es este, entonces mide 53 grados. Entonces la tensión es igual a la masa por la gravedad entre el coseno del ángulo. Eso es igual a, la masa es de 3 kilogramos. Cada esfera mide 3 kilogramos multiplicado por el valor de la gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí nos dice que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, dividido entre el coseno del ángulo. ¿Cuál es el coseno del ángulo? Ya lo acabamos de encontrar, que es de 53 grados. Bien, eso nos da, agregando esos valores, T es igual a 3 por 10, nos da 30 newton. Sabemos que el coseno de 53 grados en fracciones es 3 quintos. Por lo tanto, 30 por 5 nos da 150, lo dividimos entre 3 y encontramos que el valor de la tensión es de 50 newton. Y ya conociendo la tensión, entonces podemos utilizar el valor de la tensión en esta fórmula para calcular la fuerza eléctrica. Por lo tanto, la fuerza eléctrica va a ser igual a la tensión por el seno del ángulo, que es la ecuación que dejamos aquí planteada. Ahora agregamos valores. La fuerza eléctrica va a ser igual a la tensión, que es de 50 newton que encontramos, multiplicado por el seno de 53 grados, que es nuestro ángulo de referencia, como les estoy repitiendo. Este ángulo de aquí es de 53 grados. Y luego sabemos que el seno de 53 grados en fracciones es 4 quintos. ¿Okay? Entonces 50 lo multiplicamos por 4 quintos. 50 por 4 nos da 200. 200 entre 5 nos da 40 newton. Por lo tanto, la fuerza eléctrica es de 40 newton. Bien, en otra parte del video vamos a explicar cómo encontrar el valor de las cargas, que es el inciso que nos hace falta.